Bueno, ya hemos visto el permiso de conducir. Ahora hay que ver la documentación del vehículo. Porque vosotros tendréis vuestros documentos y el vehículo tiene que tener los suyos para circular correctamente. Por lo tanto, hoy, documentación del vehículo. Pues para circular, el vehículo tiene que tener 3 documentos, que son permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, que también se suele conocer como tarjeta ITV, y el seguro obligatorio. Los 2 primeros es obligatorio llevarlos en el vehículo, los originales o fotocopias cotejadas. En cambio, el seguro obligatorio no es obligatorio llevarlo, pero sí es obligatorio que el vehículo esté asegurado. Bien, vamos a estudiarlos ahora uno por uno. Primero, permiso de circulación, que no debemos confundirlo con permiso de conducción. El permiso de conducción autoriza al conductor a conducir. El permiso de circulación autoriza al vehículo a circular. Bueno, pues el permiso de circulación es este documento, que por la primera cara trae el escudo de España y la explicación de lo que hay por la otra cara. En fin, lo que realmente nos interesa está en la otra cara. Aquí sí vemos varios datos importantes. Hemos marcado con un óvalo lo que identifica al vehículo, la matrícula, la fecha de matriculación y el número de bastidor. Hemos puesto un recuadro rojo donde iría lo que identifica al titular, sus apellidos, su nombre y su domicilio. Y hemos puesto un recuadro verde donde irían los datos técnicos que más nos interesan, la masa máxima autorizada, que se puede decir que es el límite de peso, y el número de plazas, que es el límite de personas que pueden viajar en el vehículo. En resumen, viene a ser como una especie de DNI, pero del vehículo. Hay que tener en cuenta que tienen la obligación de estar matriculados los ciclomotores, los remolques cuya masa máxima autorizada supere 750 kilos y todos los vehículos de motor. Pues bien, cuando se compra un coche en el concesionario, ese coche no tiene matrícula. Es una simple máquina de hierro que no está autorizada a circular por la vía pública. Entonces hay que ir a la Jefatura Provincial de Tráfico a pedir el permiso de circulación. Y cuando nos lo dan, ahí viene la matrícula que corresponde a ese coche y que habrá que colocar de la siguiente forma. En los automóviles, obligatorio una placa delante y otra placa detrás. La de detrás, solo la de detrás, tendrá que ir iluminada. Como excepción, las motocicletas solamente llevarán una placa de matrícula, que irá colocada en la parte posterior y también iluminada. En el caso de los remolques, si su masa máxima autorizada no superase los 750 kilos, solamente llevarían la placa del vehículo que lo arrastra, es decir, no tienen matrícula propia. Pero si el remolque supera 750 kilos, entonces sí tendrá matrícula propia, que será de fondo rojo y se colocará detrás en el centro del remolque, colocando a la derecha la matrícula del vehículo que lo arrastra. O sea, llevará 2 matrículas. Otra cosa más. Las placas de matrícula traseras de los vehículos destinados al servicio de taxi y de alquiler con conductor de hasta 9 plazas tendrán el fondo de color azul y los caracteres de color blanco mate. Otra cosa más, por si lo preguntasen. Si se produce variación en alguno de los datos, hay que avisarlo a la DGT en un plazo de 15 días como máximo. Si vendemos el vehículo, hay que avisarlo a la DGT en un plazo de 10 días. Asimismo, el comprador tendrá 30 días para solicitar la renovación del permiso de circulación, contados desde la fecha de la adquisición del vehículo. Bueno, por último, fíjate, en el permiso de circulación aparece la fecha de matriculación y de eso va a depender precisamente la primera ITV. Recuérdalo. Ese dato, la fecha de matriculación, figura en el permiso de circulación, así como figura también la masa máxima autorizada y el número de plazas. Bueno, siguiente documento, la tarjeta de inspección técnica, que es este documento. Por su primera cara, la principal, aparecen un montón de datos técnicos del vehículo, longitud, anchura, capacidad de giro,
potencia, masa máxima autorizada, masa en carga, número de plazas, etc. Y además también aparecerán aquí las modificaciones de importancia que se realicen en el vehículo, por ejemplo, colocarle un enganche para llevar remolque. Y en la parte de atrás del documento nos van apuntando las fechas en que pasamos las ITVs y también la fecha en que nos tocará pasar la siguiente. Ahí vemos un ejemplo de la fecha en que se pasó la última ITV y cuando nos dicen que tenemos que volver. Este es un ejemplo real de un par de ITVs pasadas, con sus sellos, sus firmas y todo. Por esto se suele llamar tarjeta ITV a este documento, aunque su nombre correcto es tarjeta de inspección técnica. Bien, vamos a hablar más en profundidad de lo que es la ITV. La ITV es una inspección del estado del vehículo que realizan unos técnicos autorizados por el Estado para comprobar que nuestro vehículo no tiene deficiencias técnicas que pongan en peligro nuestra seguridad o la de los demás, las ruedas, los faros, los frenos, etc. La primera ITV depende de la fecha de matriculación del vehículo. Habrá que consultarlo en el permiso de circulación, como hemos dicho hace un momento. Y las sucesivas ITVs dependerán de la fecha de la última ITV que se haya pasado. Habrá que consultarlo en la tarjeta de inspección técnica, por su parte de atrás. Por otra parte, la ITV hay que pasarla periódicamente, pero la periodicidad no es igual para todos los vehículos. Depende del tipo, de a qué se destina, etc. Vamos a ver los más importantes, los que preguntan en el examen. Vaya. En primer lugar, los turismos. Pues bien, su primera ITV deben pasarla antes de cumplir 4 años desde su fecha de matriculación. Siguientes ITVs cada 2 años de la anterior y a partir de que tengan 10 años de antigüedad la tendrán que pasar anualmente. Motocicletas. La primera la pasarán, igual que los turismos, antes de cumplir los 4 años. Y las sucesivas cada 2 años. Ya para siempre, las motos no la pasan nunca de manera anual. Los ciclomotores. La primera ITV la pasarán antes de cumplir 3 años desde su fecha de matriculación y las sucesivas cada 2 años, ya para siempre. Y ojo que es pregunta de examen. Un camión de 3.000 kilos de masa máxima autorizada y 7 años de antigüedad, pues la pasará anualmente, porque, camiones de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilos. La primera ITV la pasarán antes de cumplir 2 años de su fecha de matriculación, y las siguientes las pasarán cada 2 años hasta cumplir 6, porque a partir de ese momento la pasarán cada año, pero a partir de cumplir 10 la pasarán cada 6 meses. Repetimos, la primera a los 2 años, así de 2 en 2 hasta cumplir 6. Entre 6 y 10 la pasan cada año y a partir de 10 la pasan cada 6 meses. Otro ejemplo, si una moto tuviese una antigüedad de 5 años, ¿cada cuánto pasaría la ITV? Pues según hemos dicho, cada 2 años. Y ojo, que esto también es una pregunta del examen tal como os la he dicho. Bien, la ITV entonces hemos dicho que consiste en una inspección técnica. Imaginemos que la inspección técnica resulta favorable. Pues muy bien, pegatina y a casa. ¿Cómo que pegatina y a casa? Sí, es que te dan una pegatina como esta que se debe colocar en el parabrisas delantero, en la parte superior derecha, para que los guardias civiles, por ejemplo, puedan ver según pasan los coches que todo el mundo lleva su pegatina correcta. El color de la pegatina lo van cambiando cada año, para que sea fácil de identificar. Si ven una de un color muy antiguo, pues a ese le pagan. Así que, si es favorable, llevar la pegatina colocada. Y también se debe llevar en el vehículo, por si nos lo piden, el documento que llamamos último informe de inspección. Esto si es favorable. Si es desfavorable, eso significa que han encontrado en el vehículo algún fallo, no de mucha importancia, pero un fallo.
Te permiten marcharte con el coche, pero solo para que vayas al taller y vuelvas con él a pasar de nuevo la revisión, para ver si ya está correcto. Tendrás un plazo de 2 meses para hacerlo, y se supone que en esos 2 meses no puedes utilizarlo para otra cosa diferente de ir al taller y volver a la ITV. Y si te da negativa, ojo perico, que eso ya es más gordo. Negativa significa que el vehículo tiene un fallo que es claramente peligroso, pero peligroso desde ya. Por lo tanto, no te van a dejar llevarte el coche conduciendo. Tendrás que recurrir obligatoriamente a una grúa para trasladar el coche al taller. Y en grúa otra vez trasladar el coche del taller a la ITV para comprobar que el defecto se ha subsanado y el coche ya no es peligroso. Recuerda, favorable, muy bien. Desfavorable, hay que volver. Y negativa, grúa. El coche no puede continuar. Bueno, y ahora una pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente por la que los vehículos no pasan favorablemente la ITV? A. Los anclajes del cinturón de seguridad. B. El sistema de frenos. Y C. Deterioro de la tarjeta de inspección técnica. Bueno, en la ITV te comprueban varios puntos del vehículo, no todos. Principalmente te comprueban que las luces se enciendan, que el limpiaparabrisas funcione, que el cinturón de seguridad actúe correctamente, que no eche demasiado humo, que los frenos actúen con la potencia debida, que suene la bocina, que los neumáticos tengan dibujo. La mayoría de estas cosas tú mismo puedes comprobarlas. Y lo normal es que antes de ir a ITV, por ahorrarte un viaje, compruebes que todo funciona correctamente. Es absurdo ir con una bombilla fundida, sabes que te van a echar atrás y vas a tener que volver. Entonces la gente lo comprueba, pero claro, ¿cómo comprueban los frenos? Es que eso no se puede comprobar nada más que con la máquina que mide la presión que ejercen. Entonces la gente va pensando que su coche frena bien, y allí se puede encontrar la sorpresa de que sus frenos actúan al 70% de lo que deben, y tienen que volver. Por eso, la causa más frecuente de que falle la ITV, de que salga desfavorable, es precisamente el sistema de frenos. Bueno, vamos a hablar ya del tercer documento del vehículo, del seguro obligatorio. Y para empezar, ¿por qué es obligatorio asegurar el vehículo? Vamos a ver. En caso de accidente, si tú te la pegas y tienes la culpa, pues te quedas sin coche. Allá tú. Es tu problema. Eso no le importa a nadie. Suena muy duro, pero es así. Pero imagínate que le rompes el coche a un señor que vive de eso. Tendrías que pagar tú el arreglo. Y si eres insolvente, ¿qué pasa? ¿Se queda sin coche? ¿Se queda sin trabajo? No te digo nada si hay gente que sufre lesiones. ¿Qué pasa? ¿Se tienen que pagar ellos la curación porque tú no tienes dinero? Por eso es obligatorio tener un seguro que al menos cubra la curación de la víctima, el arreglo de los daños causados a un tercero. Luego ya, si tú quieres ampliar ese seguro y asegurar tu coche a todo riesgo, me parece muy bien, pero por lo menos cubrir a la víctima. Por eso hay diferentes seguros, y el mínimo, el obligatorio, es el que te van a preguntar en el examen. Los demás ya son cosa de cada uno, que llegará a un acuerdo voluntario con la compañía de seguros correspondiente. Pues venga, vamos a entrar en materia. ¿Qué vehículos están obligados a estar asegurados? Pues todos. Pues no, te has pasado con eso de todos. Ten en cuenta que la bicicleta también es un vehículo y no está obligada a tener seguro. Así que están obligados los vehículos de motor, los ciclomotores y los remolques cuya masa máxima autorizada supere los 750 kilos. Por otra parte, la persona que tiene la obligación de asegurar el vehículo, en principio, es el titular. Bueno, el seguro obligatorio, dice el libro, que cubre la responsabilidad civil ¿de quién? ¿Del conductor? ¿Del titular? ¿De la víctima? Cuidado, no es de la víctima. Cubre la responsabilidad civil del conductor.
porque si no hubiese seguro, el conductor tendría que pagar de su bolsillo los daños que hubiese causado. Pero al haber seguro, el seguro paga por él, es decir, le protege a él. No es que él cobre, pero deja de pagar. O sea, realmente está cubriendo la responsabilidad civil del conductor. Responsabilidad civil. ¿Por qué civil? Pues porque si hubiese responsabilidad penal, o sea, tener que ir a la cárcel, el seguro no va a ir a la cárcel por él, a la cárcel iría el conductor. Por eso dice que cubre la responsabilidad civil del conductor y con una cuantía limitada, que eso es lo que le diferencia del seguro a terceros. El seguro a terceros cubre los daños que hagas sin límite. El seguro obligatorio tiene un límite de indemnización y si la indemnización que fija el juez supera esa cifra, la diferencia la pagas tú. Por eso no es nada conveniente tener solo el seguro obligatorio. Yo os aconsejo a todos que al menos tengáis el seguro a terceros, porque si ya bastante disgusto es tener un problema con la circulación, si encima te tocan la nómina, la cosa va a ser peor. Bueno, más cosas. ¿Qué tipo de daños cubre el seguro obligatorio? Pues cubre los daños tanto personales como materiales, es decir, los dos. Eso sí, daños personales. Cubre todos excepto los del conductor causante, o sea, todas las personas del mundo que hayan sufrido algún daño en el accidente, todas van a ser curadas a cuenta del seguro, todas menos una, el conductor causante. No importa que sean familia, también están incluidas en el seguro. No importa que sean desconocidos, lo mismo. Ahora, daños materiales. También cubre todo, excepto las propiedades del conductor, del tomador y del propietario del vehículo, así como de sus cónyuges y parientes hasta tercer grado de consanguinidad. Y tampoco cubre los materiales transportados en el vehículo causante del accidente, sean propiedad de quien sean. Otra cosa importante. A pesar de tener seguro obligatorio, la compañía de seguros se desentenderá por completo de ti y te dejará solo si conduces superando la tasa de alcoholemia o has tomado drogas. Y por supuesto, tampoco cubrirá al ladrón que va conduciendo un coche robado. Y por último, ¿qué pasa si me para la Guardia Civil y comprueban que no tengo seguro obligatorio en el vehículo? Bueno, pues por supuesto una sanción económica, pero además el depósito y precinto del vehículo. Es decir, no podrás llevarte el vehículo hasta que demuestres que ya lo has asegurado. Pues aquí termina este capítulo. Hemos intentado resumir al máximo todo el tema, pero eso sí, lo que hemos puesto hay que sabérselo, ¿eh? Bien, ahora esto no entra en el examen, pero vamos a explicaros cómo se rellenaría un parte de accidente. Cuando hay un accidente entre dos conductores, cada uno hará su parte para la compañía de seguros, pero luego, si no coinciden las versiones, puede haber problemas. Por eso, lo mejor es hacer lo que se llama parte amistoso, que se rellena entre los dos, se firma por los dos y así no puede haber desacuerdo. Esto es un parte amistoso. En la parte de arriba figurarán los datos del lugar donde ha ocurrido el accidente, la hora en la que ha ocurrido y demás. Y luego hay dos columnas a izquierda y derecha, siendo cada una para un conductor. En la columna del lado izquierdo, uno de los dos conductores, cualquiera de ellos, pondrá los datos del asegurado, que suele ser el titular del vehículo, los datos del vehículo, los datos de la compañía aseguradora, los datos del conductor, que no tiene por qué ser el titular del vehículo, los datos de los daños que ha sufrido su vehículo, así como la zona donde ha sufrido impacto y las observaciones que considere conveniente. En el centro hay un lugar para hacer un croquis de lo que ha ocurrido en el accidente. Y en la derecha estaría la columna para que el otro conductor contestase exactamente lo mismo, sus datos. En el centro hay una serie de casillas para que marquemos las circunstancias del accidente. Si estábamos en una glorieta, si estábamos estacionados, bien, ahí se busca la casilla correcta y se marca.
y al final se pone el número de casillas que se ha marcado. Y luego se firma por los dos conductores. Este papel tiene detrás un papel copiativo, exactamente igual, de forma que cada conductor envía una copia a su compañía de seguros. La gran ventaja es que como las copias son iguales, no habrá discusión en cómo fue el accidente. Bueno, una cosa más, no es necesario nunca reconocer la culpa, ni tampoco echar la culpa al vecino. Limitémonos a poner los datos y que la compañía decida, que para eso cobra. Evitemos peleas. Y con esto acaba este vídeo.